Bien, esto es como una cierta parada que vamos a hacer entonces en esta materia. Estamos ya en la octava semana y bueno, como lo prometí al inicio, pues vamos a hacer un poco, evaluarnos cómo vamos con la materia, ¿no? Entonces, en primer lugar, la invitación era para hablar un poco del esquema de trabajo y hay otros puntos que tocar relacionados con la clase, ¿no? Bien. em, Entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los resultados de los ejercicios sobre los esquemas, lo que hicimos la semana pasada, y una decisión que se va a tomar con respecto a eso, ¿no? Otra cosa es cómo hacer el informe número 2. Algunas preguntas que me han hecho algunos de sus compañeros durante la semana pasada. Entonces, bueno, vamos a hacer unas aclaratorias respecto a esto, ¿no? Ok. ¿Y qué tanto nos falta para terminar la materia? ¿Cómo vamos? Y la ponderación de las calificaciones. Bueno, lo que les había prometido al inicio del semestre, vamos a evaluar la ponderación de las calificaciones. Yo les traigo mi propuesta y ustedes, bueno, harán la, la contraria y llegaremos a una conclusión con respecto a eso. Y en unas recomendaciones generales con respecto a la asignatura en general. Ok. Lo primero es los resultados de los ejercicios de la semana pasada. Eh, Recuerden que el grupo se hizo más pequeño y presentaron 19 estudiantes de un total posible de 24. Me extrañó que los otros 5 estudiantes no hubiesen presentado los ejercicios, no hubiesen hecho los ejercicios por lo menos como prueba. Eh, y bueno, llegamos solo a 19 estudiantes. Luego, de estos 19 estudiantes, solo aprobaron 4 y con calificaciones que no superan los 12 puntos. Y adicionalmente, el promedio general de calificaciones de estos ejercicios fue de 0,7 puntos. O sea que en general, pues está aplazada la sección, ¿no? ¿Qué decidí con respecto a estos ejercicios? Pues en primer lugar, no considerar esta evaluación como parte de las calificaciones acumuladas. Es decir, del cuarto bloque de calificaciones, pues esta nota no va a formar parte. Va a quedar dentro del ranking de calificaciones de ustedes, pero no va a ser sumada ni considerada para nada, ¿no? Se recomienda repetir tantas veces como sea posible estos ejercicios a fin de llegar a comprender su composición. Yo les recomiendo que vuelvan a repetir los ejercicios, que ustedes comprendan cómo hacer esos ejercicios. Esos ejercicios tienen la particularidad que todos son bajo el esquema lógico. Entonces, es una misma estructura para todos, de lo general a lo particular. Evalúenlo nuevamente, háganlo extraigan la información de allí, lo hacen en papel, pero la idea es que ustedes aprendan a elaborar esquemas. Bueno, y les recuerdo que todos los 3 esquemas que hicimos la semana pasada y los que recomiendo que se use para el trabajo de ustedes, al trabajo final, que utilicen el esquema lógico o progresivo. Bien, con respecto al informe número 2, ese informe tiene 4 cositas que se les pide allí. El primero es la delimitación del tema de investigación. A ustedes se les dio un tema en general. Recuerdo algunos, por ejemplo, Víctor, la electricidad en la oferta, el de Natalia es medios de Estado para captar recursos, el de María José es la economía minera, el de Abraham es el control interno del efectivo, etc. Así en general son temas muy generales. ¿Qué tienen ustedes que hacer con esos temas? Luego de hacer un arqueo bibliográfico de los distintos materiales que pueden encontrar sobre esa temática general, ustedes van organizando un poco sus ideas y van delimitando el tema, porque un tema tan grande como por ejemplo la economía minera a nivel mundial, durante toda la vida que tiene la producción minera en el mundo, pues evidentemente es muy largo, muy complicado de abordar. Entonces, la idea es que ustedes delimiten el tema de investigación en espacio, tiempo y temática. Por ejemplo, en medios del Estado para captar recursos, que es el tema de Natalia, pues ese tema hay que delimitarlo,
porque evidentemente los medios de recursos donde puede obtener el Estado financiamiento, pues son muy amplios. Entonces, dedicarse, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, por ejemplo, no sé qué tanto ella ha buscado, pero el impuesto sobre la renta en Venezuela en los últimos 10 años. Digo, yo no sé, de ustedes depende el material que hayan encontrado y cómo ustedes pueden hacer más pequeño ese tema tan grande, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de la delimitación del tema. Y la justificación va amarrada a eso. Es decir, ustedes me van a explicar por qué delimitaron el tema así, por qué lo hicieron así más pequeño. Esa es la idea de la justificación. O sea, que ustedes cuenten la historia de por qué ustedes han hecho ese recorte. El esquema previo, alguien me preguntaba, no sé si era María José o alguno de ustedes, me preguntaba, mira, el esquema que voy a presentar la semana que viene, ¿puedo modificarlo luego? Sí, puede modificarlo. Los esquemas, ya lo veíamos nosotros en la clase que está colgada en el campus. El esquema es, una de sus características es que es flexible. Es decir, yo puedo ir adaptando el esquema a medida que van surgiendo materiales, van surgiendo ideas en mi cabeza con respecto a reorganizar esa información. Pues bien, vamos a presentar esta semana un esquema previo que espero que no sea muy largo. Yo recomiendo que no sea mayor a 3 capítulos, porque una sola persona es la que está haciendo el trabajo. Entonces, no mayor a 3 capítulos y en cada capítulo no mayor a 2 o 3 subdivisiones. Y la bibliografía consultada para elaborar ese esquema de investigación. Es decir, yo los libros que utilicé como fuente para armar esa idea mía y que hice este esquema previo, pues son estos libros, 5 libros, 3 libros, no sé cuántos libros ustedes les sirvió o material en general les sirvieron para armar ese esquema previo. Aquí les traigo momentos del esquema. Está un esquema previo, estos son alumnos míos de épocas pasadas que han presentado sus trabajos y evidentemente han ido modificando el esquema a través del tiempo. Presentaron un esquema número 1 en la primera oportunidad. En esta oportunidad se hacían los trabajos en grupo, no eran individuales como se está haciendo ahora en educación a distancia. En esta oportunidad eran 3, 4 personas que hacían el trabajo juntos. Entonces se puede hacer un poco más amplio, ¿no? Y en este caso, el tema lo delimitaron y en espacio, pues se limita a la parroquia Altagracia. Están hablando del proceso de reestructuración social y urbana, pero específicamente en la parroquia Altagracia. Y en el tiempo, entre 1900 y 1950. Ves que hay una delimitación en cuanto a espacio y tiempo. Y la temática, evidentemente, es el proceso de reestructuración social. Ellos hicieron un primer esquema que estaba compuesto por 3 temas, grandes temas. Una breve referencia histórica sobre la estructura social y urbana en Altagracia. Luego, la reestructuración social en ese periodo, entre 1900 y 1950. Y luego, ya específicamente, cómo estaba estructurada la parroquia Altagracia, pues en 1950. Esto fue un esquema primero, es decir, cuando ellos buscaron materiales, pues encontraron que esta era más o menos la idea que ellos tenían general del trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego cuando pasó 2, 3 semanas, ellos modificaron el esquema y ampliaron, se dieron cuenta que los materiales que estaban encontraron que esa división entre 1900 y 1950 era muy complicada hacerla de un solo golpe y la dividieron en 2 grandes grupos, entre 1900 y 1930 y entre 1930 y 1950. Ok. Luego ellos pasó el tiempo y al final, cuando entregan el trabajo final, este es el esquema que les resultó al final. Mucho más grande, ya no eran 3 capítulos, sino 4 capítulos. Evidentemente siguieron la línea de dividir el trabajo en 2 partes, entre los 30 primeros años y luego los 20 siguientes. Siguió ese esquema, ven que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 esa es la estructura que sigue, pero este fue el resultado final. Yo no les pido tanto así para que lleguemos hasta acá, porque evidentemente es un trabajo por persona, pero sí por lo menos que tengan un trabajo medianamente organizado en 3 capítulos y unas 2
subdivisiones en cada uno de ellos. Eso puede ser modificado. Ustedes pueden correr una subdivisión en otro capítulo, etcétera. Ustedes van reestructurando ese material, ¿no? Pero tienen que informarlo. Ok, ¿cómo vamos? ¿En qué parte del semestre vamos? Pues recordemos que en la semana 6 hicimos el arqueo bibliográfico. En la semana 8, que es esta, vamos a presentar el esquema de investigación. En la semana 10 vamos a hacer las fichas de trabajo. Y en la semana 14, ven que son 4 semanas después, casi es un mes, vamos a presentar entonces el informe final más las fichas corregidas, porque esas fichas de trabajo iniciales seguramente ustedes las van a modificar y adaptar más a su trabajo. Entonces, estos son los 4 grandes momentos de nuestro semestre. Semana 6, semana 8, 10 y 14. En el resto de las semanas tenemos actividades adicionales, como ustedes lo han venido haciendo, actividades que están relacionadas con cada etapa de las técnicas. Pero estos son los 4 grandes momentos del trabajo del tema de investigación. Luego, con respecto a la ponderación de las calificaciones, que está muy relacionado con lo anterior, vemos que los 4 momentos aquí están en amarillo. El informe número 1, el informe número 2, el informe número 3 y la entrega final. Este cronograma de actividad ya está colgado en su campus virtual. Seguramente ustedes lo pueden consultar o lo habrán consultado ya. Ya a partir del miércoles, recuerden que lunes y martes está en mantenimiento el portal del campus virtual. Entonces, este material lo podrán consultar ya el día miércoles. Hay una estructura de la distribución de los porcentajes en nuestro material de técnicas, que esta es la estructura que yo les enviaba inclusive por WhatsApp la otra vez. Entonces, esta estructura contempla en primer lugar una ponderación del 15% en la prueba escrita, luego los talleres, ejercicios e intervenciones en clase 25%, el arqueo bibliográfico y las lecturas exploratorias un 10%, y los 3 temas que nos faltan, que es el tema delimitado y esquema de investigación 15%, la recolección de datos un 15% y el informe final un 20%. Esta distribución a mí me parece que está bien distribuida, hay una distribución equilibrada de las ponderaciones definitivas. Lo importante es que se pondera en cada uno de ellos. Evidentemente, hemos hecho ajustes ahora con respecto a la elaboración de los ejercicios de la semana pasada, que no va a ser incorporada, sino que allí solo va a quedar el trabajo que ustedes van a entregar esta semana como evaluación. Recuerden también que tenemos la posibilidad de recuperar, y la recuperación siempre de forma presencial y ahora en educación a distancia está amarrada a la prueba corta, porque los demás temas no podemos, por ejemplo, no pueden recuperar arqueo bibliográfico por cuanto tendrían que hacer todo el semestre de un solo golpe, porque después del arqueo viene el tema delimitado, el esquema de investigación, luego de eso pueden ustedes armar las fichas y al final, pues, el producto final, que es el informe monográfico. Entonces, es una cadena que ustedes no pueden recuperar de un solo golpe. Entonces, solo quedaría para la prueba corta la recuperación. Recomendaciones generales para nuestra materia a partir de ahora. Pues seguir las instrucciones dadas por el profesor sin que ello signifique que sea un esquema rígido que no admita ningún tipo de flexibilidad. Yo les doy las indicaciones generales, les doy más o menos un orden que ustedes para hacer las entregas, pero eso no significa que ustedes en algún momento esto se pueda flexibilizar y bueno, para mejoras, ¿no? Esa es la idea. No perder el tiempo. Estamos ya en la 8ª semana, estamos a mitad de semestre y debemos mantener este ritmo. En las próximas semanas yo me voy a perder, no me voy a perder, sino que vamos a dejar de interactuar tan seguido porque ustedes tienen que dedicarse a elaborar su trabajo. O sea, hacer fichas, luego a concatenarlas con su esquema y luego
a transcribir el trabajo. Y eso, para eso necesitan tiempo. Entonces van a tener tiempo suficiente, pero no lo descuiden. No dejen todo para última hora. En el último mes de nuestro semestre tendremos el tiempo suficiente para hacer nuestro trabajo. No dejemos para la última semana la construcción rápida del trabajo final. No lo dejen porque va a salir un trabajo muy mal hecho. Y todas las técnicas de documentación, recuerden que están estrechamente enlazadas. Si no hiciste bien el arqueo, eso va a incidir en el esquema. Va a ser un esquema mal hecho. Y si este esquema está mal hecho, las fichas van a estar mal organizadas y por ende, al final vas a tener un trabajo mediocre, un trabajo monográfico mediocre. Entonces, no dejes que eso te pase. Haz todo lo mejor posible. ¿Ok? Y bueno, esto hasta aquí más o menos la presentación. Espero por ustedes entonces para cualquier, vamos a dejar de compartir la página. Em, bueno, cualquier consulta con respecto a las dudas que tengan con el trabajo, aquí estoy para ayudarlos. Bueno, ahora sí les dejo el micrófono abierto a ustedes. Profe, por lo general, ¿cuántas páginas tendría el informe final? El informe final generalmente, si son 3 capítulos, por ejemplo, no pasa de 15 páginas. Bueno, es que depende también del tema de investigación tuyo, porque hay temas un poco más amplios, pero generalmente bajo la estructura que se va a usar, que son por cada subtema, por cada ese espacio que está el tema, el capítulo, después viene un tema, ¿no? Esos temas pequeños tienen 3 párrafos máximo. Entonces, bueno, tú cuentas, si son 6 por 3, 18, más o menos ese es la estructura del trabajo. Y eso llena más o menos unas 15, 12 páginas en general. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, ahorita no puedo entrar al campus, así que no estoy seguro, pero me parece que decía que el esquema estaba sujeto a una revisión previa. ¿Eso quiere Sí. decir que usted lo tiene que corregir antes de que lo subamos? No. Ustedes lo van a responder a esa actividad que ya está montada en el campo virtual y ese esquema yo lo voy a revisar. Les voy a dar el feedback a ustedes. Generalmente yo soy muy benévolo en esa primera evaluación porque evidentemente ustedes están entregando la primera versión. Pero luego entonces yo voy a ser más exigente con la siguiente versión, que bueno, ya, esa ya veremos cómo hacerla, si la hacemos vía correo, vía WhatsApp, pero ya para que ustedes me entreguen ya la entrega definitiva y poder calificar. Entonces, la primera, yo les voy a dar va a tener alguna calificación allí, pero sujeta evidentemente a cambio. Si está bien hecho, evidentemente lo califico de una y van a tener la nota de una vez del esquema y podrán continuar haciendo su trabajo la semana que viene con las fichas. Ahora, si no, tenemos que revisarlo, arreglarlo y bueno, ya se hará los ajustes y su calificación será revisada. Yurbelis. Bueno, profesor, mi duda sobre esto así era más que todo sobre los subtítulos, las subdivisiones, pero ya usted ya me dio la respuesta con la presentación. Ok. Sí, los títulos, los capítulos, recuerden que son como las ideas principales de lo que han revisado ustedes hasta ahora, ¿no? Y las ideas secundarias son esos subtemas que están dentro de los capítulos. Entonces, esas ideas principales van en mayúscula, eso es fácil. O sea, ese tipo de indicaciones. Tampoco voy a ser tan a fondo en la revisión, me interesa más el contenido del esquema, es decir, cómo ustedes estructuraron su tema de investigación. Pero evidentemente deben respetar que las ideas principales van en mayúscula y las ideas secundarias en minúscula. Eso es muy fácil de seguir. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ninguna otra duda con respecto a... Bueno, les invito de verdad a volver a hacer los esquemas que ya hicimos. Es decir, evaluar dónde ustedes fallaron, porque yo sé que les costó muchísimo, sobre todo al que está trabajando en teléfono inteligente,
hacer ese tipo de actividades porque tienen que estar corriendo esas cosas hacia arriba y hacia abajo, y organizar eso en una pantalla tan pequeña cuesta. Y por eso, bueno, evalué la posibilidad de quitar esa calificación. Pero la idea es que ustedes que se revisen a sí mismos, porque eso les ayuda, es una metodología que les ayuda a poder estructurar bien su esquema de investigación. O sea, para que lo hagan bien hecho. Entonces, bueno, todos siguen estructura lógica, es decir, de lo general a lo particular. Y bueno, hay uno el segundo, por ejemplo, es facilísimo de armar. No sé por qué se complicaron tanto con la respuesta a esos ejercicios. Bien, ¿alguien más? Yo espero mandarles esta presentación que acabamos de hacer a su correo. De todas formas, va a estar toda esta reunión va a estar grabada y va a ser descargada en YouTube y no sé si al final se montará en el campus. Pero bueno, la idea era un poco resolver. Bueno, no sé si alguno tiene alguna propuesta distinta con respecto a la distribución de las ponderaciones. Yo recomiendo, por ejemplo, en el caso del informe final, no cambiar esa ponderación, ni ponerla por encima, porque generalmente los muchachos al final no salen muy bien con el informe, pero tampoco reducirlo de allí, porque es lo más importante de todo el semestre, el trabajo final. Entonces, 20% yo creo que es suficiente para esa evaluación. Y bueno, y el resto yo creo que, bueno, hay actividades como la de la semana pasada, que era el arqueo, que ustedes pueden ir modificando, que esa ponderación de 10% estaba más que suficiente para eso, ¿no? Eso a nivel general. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, dejamos hasta acá la reunión. La cuelgo ya en YouTube para que ustedes la vuelvan a ver. ¿Alguien más entonces o ya estamos listos? Bien, entonces, bueno, les invito a que le pongan cariño. Ajá, dime, Yurbelis. No, profesor, no, no sé, Ok. ¿será que Pensé que querías algo más. Bien, entonces, cualquier pregunta, si tienen dudas con cualquier parte Recuerden que esto es una cadena, o sea, cada técnica va enlazada con la siguiente y ustedes tienen que ir arreglando los entuertos a medida que van avanzando, para que les salga al final un buen trabajo. Entonces, bueno, cualquier duda estoy a la disposición de ustedes para eh, responder cualquier interrogante con respecto al trabajo. El trabajo no es largo. Yo no exijo, lo que preguntaba Víctor al principio, cuál era la extensión. A mí no me interesa tanto la cantidad de hojas que ustedes hagan en el trabajo final, sino la calidad del trabajo que se haga. Es decir, pueden presentar 5 páginas apenas y si lo hacen bien hecho, tendrán una buena calificación. Pero tienen que hacerlo bien. No me hagan corte y pegas. El único corte y pega que permito es entre la ficha y el trabajo final, pero no abusen de la confianza. Es muy fácil en internet revisar si tienen o sea, si se han copiado de alguna parte. Entonces, no lo hagan. Esto es muy fácil de hacer y les invito pues a hacerlo como debe ser. Y además que aprender para hacerlo, ¿no? Bien, entonces dejamos la reunión hasta acá. Ya la cuelgo en YouTube para que la tengan y bueno, feliz tarde para todos. Vale, profe, muchas gracias, igualmente. igualmente, profesor, muchas gracias?